tardes. Bienvenidos nuevamente a mundosdearte.go, el programa de la revista Tepeango Magazine Digital desde Buenos Aires para toda Latinoamérica. Los saluda Tamara Brusoni en este encuentro especial que tenemos hoy con la artista Lucía Caro. ¿Y por qué es tan especial? Porque en este caso vamos a profundizar sobre el grabado y las posibilidades que las personas tienen para encontrarse con este arte. Lucía, muy bienvenida desde Mar del Plata en directo. Hola, ¿qué tal, Tamara? Es un gusto poder estar contigo y agradezco profundamente que me hayas convocado para esta charla. Más que bienvenida. Bueno, vamos a contarle a la audiencia y repasamos que Lucía Caro fue una de las ganadoras seleccionadas de la convocatoria de Garcés Gallery del año 2022, que nucleó un encuentro de mujeres artistas de diversos países que fueron calificadas por un jurado internacional que evaluó obras en forma anónima, con lo cual vale triplemente la pena, además de todos los reconocimientos que has tenido a lo largo de tu trayectoria. Lucía, para que te puedan conocer de diferentes lugares que nos están viendo en este momento, contanos acerca de tu camino y brevemente cómo has llegado al grabado, ¿no? Que es una de las artes que nos acompaña hace tanto tiempo y que sin embargo sigue tan presente en el arte contemporáneo. Sí, con todo gusto, Tamara. Bueno, en principio quiero contarles que tengo 65 años, de los cuales hace 40 años que estoy relacionada al grabado. En principio, porque estudié en la Escuela Malarro de la ciudad de Mar del Plata, una escuela piloto, una escuela que dentro de la provincia de Buenos Aires está considerada pionera en todo lo que sea el desarrollo y la implementación de campos de instrumentación dentro de las artes visuales. Eso me ha llevado doblemente el compromiso por esta disciplina. En principio porque fui alumna y fui formándome en este camino, y luego porque tuve la satisfacción y el compromiso de trabajar durante 30 años como docente dentro de la institución, primero como ayudante, luego como profesor, para finalizar mi carrera como profesor titular del taller principal de grabado y sistemas de impresión. Mi relación al día de hoy no sé cómo llegó, porque en realidad cuando era joven, muy joven, quería ser médica. Lo que sí sé es que dentro de la medicina me apasionaba la citología, y la vida me fue demostrando que somos un mundo de ideas y un mundo de relaciones, porque si aprecias mi obra, siempre va a tener un dejo de estudio a la figura humana que más tiene que ver con la citología que con lo que es el tratamiento de la figura humana tradicional. Y ahí encontré a las dos Lucías, aquella que un día soñó con ser médica, citóloga, con la artista. Excelente, excelente saberlo y también porque nos da la posibilidad de poder apreciar tus obras con otros ojos, ¿no? Cuando se conoce al artista y uno empieza a ahondar un poquito más en la historia. Lucía, para comenzar, vamos a ver una de las obras que se han preparado para compartir con la audiencia y sobre todo para introducirnos en el mundo de grabado, para que las personas puedan entender de qué se trata. Vamos a contar brevemente un poquito la historia del grabado. Sobre todo nos interesa ahondar en cómo se presenta, ¿no? Con esta fuerte vigencia. Y que también, bueno, sepan que hay una posibilidad de ingresar a este mundo y que no es algo que sea tan complejo, sino que las personas pueden disfrutar también de este mundo. Vamos a poner en pantalla entonces la obra número 1 y te voy a pedir por favor que nos compartas la ficha técnica. Bueno, los que durante muchísimos años me aconsejaron sobre el mundo de las artes visuales y más precisamente sobre el gusto y la apreciación de un grabado, me indicaron que había como determinadas columnas
en las cuales se iba a contener la obra gráfica. Y una de ellas tiene que ver con el contenido. Cuando nosotros pensamos en apreciar una obra de grabado, cuando nosotros descubrimos lo que significa el grabado, nunca debemos dejar de tener en cuenta que el grabado es fundamentalmente contenido y que el grabado tiene en su particularidad, desde sus inicios dentro de las artes visuales, la posibilidad de la socialización de la imagen. Esto es fundamental, porque esto es lo que le da y le dará absolutamente el cuerpo a cada una de las imágenes. Y empezar a entender de qué se trata es empezar a meternos en una representación que inicialmente fue bidimensional, que a lo largo de la historia fue ganando trecho para convertirse hoy hasta en obra tridimensional. Pero que siempre, tanto desde los inicios como hasta la actualidad, nunca ha dejado de estar bajo estos preceptos: contenido y representación. La historia del grabado casi te diría que es la historia del hombre en sí mismo. Durante muchísimos años, a lo largo de varios siglos, fue considerado un arte menor. Es decir, que esto que hoy se reivindica, que viene reivindicándose desde la década del 40 o del 50, ya después voy a contar en Argentina de la mano de quién, pero que pasó en toda Latinoamérica, que fue encontrar una posición dentro de las artes visuales de respeto, de dignidad, de paridad respecto de las otras disciplinas artísticas. Fue hace muchos siglos atrás. El trabajo de muchos pioneros que singularmente debieron forjar dentro de las artes visuales todo un tratamiento y un desarrollo, no para imponerse a través de la idea, sino para imponerse a través de todo el bagaje cultural que fueron sembrando. Pensar en grabado es pensar en impresión. Y cuando hablamos de impresión, indudablemente nos remitimos, desde que nació el libro, en un emergente de otra cosa. Y esa otra cosa, que es el núcleo, es la matriz, es el sello. Ahí es donde se produjo, con la invención del libro, la gran crisis. Si es una cosa, no puede ser otra. Cuando en realidad el grabado es un arte. No es ni mejor ni peor, ni mayor ni menor como lo consideraban. Lo que tiene son determinadas particularidades. El grabado es estampa. La estampa es un original. No es lo mismo la estampa que una copia. Hoy los sistemas contemporáneos producen, a través de sus singularidades, copias. No hacen estampas. Correcto. Somos los grabadores los que seguimos produciendo lo que es el grabado. Porque Correcto. el grabado lo que genera en su esencia la posibilidad de lograr originales múltiples. Correcto. Esa obra que vimos hace un instante puede tener un solo original, que se llama prueba de artista, o puede tener una serie a lo largo de su vida que genera presencia dentro y fuera del territorio nacional. Y esas no son copias, son estampas. Correcto. Esa es la gran diferencia.
por otro lado, existen los vehículos que nos llevan a. Es como si fuese una cinta transportadora que nos llevara al término que nosotros queremos. Y esos vehículos se denominan técnicas o procedimientos. Los procedimientos, para poder ser ordenados, a su vez acontecen en sistemas, que es un conjunto, ¿sí?, de estrategias que tienen entre sí determinadas cualidades similares que los nuclean. Cuando yo comencé hace 40 años, los sistemas básicos de impresión eran 3: el grabado en relieve, el grabado en hueco y el grabado en plano. El grabado en relieve, xilografía. El grabado en hueco, agua fuerte. El grabado en plano, litografía. Con los años, hoy tenemos un cuarto nivel, que son los métodos o sistemas de orden como el que estamos utilizando nosotros ahora. ¿Sí? Entonces, esto que parece tan oneroso y complejo, se hace sencillo y simple si entiendo que esta maravillosa disciplina, como la pintura, como la escultura, como la cerámica, como la arquitectura, como tantas expresiones del orden visual, tiene sus particularidades. Pero no deja de ser un sinnúmero de estrategias que nos van a transportar o nos van a llevar ¿a qué? A la consolidación de una imagen que va a tener un contenido, que va a tener detrás de sí todo un tratamiento y un desarrollo y un trabajo y un oficio, que es el oficio de grabador, que nos va a permitir posicionarnos dentro de lo que se llaman los lenguajes no verbales. Correcto. Tengo un montón de preguntas, comentarios que quisiera hacerte, pero antes de llegar a eso, y después de este excelente resumen que has hecho desde la importancia, de lo técnico y también del respaldo científico, ¿no? Porque justamente mientras mencionabas en la historia del lugar que el grabado toma, aparece uno de los grandes debates en la historia del arte, que justamente es aquel que separa lo funcional de lo no funcional, ¿no? Que tantas veces fue versado y debatido desde la formación de la Escuela de Bellas Artes en el siglo XVIII, y lo que a lo largo de los años ha intentado separar al arte de otras esferas, tomando diferentes puntos, ¿no? De diferenciación entre justamente su cuestión funcional, por eso esa dicotomía, ¿no? Entre si tiene una utilidad, entonces no es arte, o si lleva un determinado proceso y no es un objeto único, ¿se podrá considerar arte? Bueno, parte de los debates que siguen estando hoy en día con todas las disciplinas y también en cada uno de los lenguajes artísticos, ¿no? Que conviven en la contemporaneidad. Sin embargo, me encantaría seguir, además del placer de oírte pasionalmente contándonos sobre la historia del arte y de esa gran vocación docente que tenés, que aflora, es sobre qué pasó en Argentina, ¿no? Porque estamos hablando de una sociedad probablemente ya del siglo XIX, donde empiezan a aparecer los periódicos, y cuál fue el rol que jugó el grabado en ese momento. Bueno, mira, el grabado siempre fue, como bien dije, puja de todas las problemáticas que te puedas imaginar dentro de lo que es el concepto ortodoxo del arte. Pero yo creo que siempre la sociedad misma genera, es un trabajo que lo genera la propia sociedad, a determinados seres que los forma en sociedad y que pareciera que tienen en su haber la dicha y la desdicha de tener que ser emergentes de un cambio. Y la Argentina
si bien ha sido un gran semillero de artistas, no solamente grabadores, sino artistas en general de las artes visuales, porque siempre hemos tenido presencia en el mundo, aunque muchas veces no podamos vivir y tengamos que sobrevivir en nuestro país. Pero la realidad es que debemos empezar a mirar tanto lo nocivo como lo estructuralmente enriquecedor que tiene nuestro país. Y el siglo XX, como decís vos, no estuvo ajeno dentro de la Argentina. En lo particular, que es el tema que nos compete y que tiene que ver con las artes gráficas, hubo un gran pintor y un gran grabador que se llamó Antonio Berni. Y nosotros los grabadores es como que marcamos un hito, un antes de Berni y un después de Berni. Porque si hay algo que nos dejó este gran maestro, además de toda su enseñanza y además de todos sus secretos, porque hay muchos secretos, como él murió súbitamente, muy joven, hay muchas cosas que no pudo compartir, pero aquellas que sí pudo compartir han quedado muy claras en el mundo del grabado y en el mundo del arte. Y una de las cosas que él decía, que a mí me quedaron muy a flor de piel y me hicieron reflexionar muchísimo, es que la verdadera militancia del artista no está en replegarse en un u otro partido político. Nosotros tenemos la particularidad, la especialidad y la posibilidad de generar una militancia permanente dentro del arte. Correcto. Ese es uno de los preceptos más importantes que nos dejó. El segundo es la cultura del trabajo. El poder entender que debo perfeccionarme permanentemente en pos de decir con menos elementos mayores cosas y lograr lo que todo artista quiere, que es la famosa síntesis. Y la tercera cuestión es la revisión permanente. Uno es por lo que muestra, no tanto por lo que dice. Y esto es interesantísimo porque te obliga permanentemente a revisar la sociología del arte y la psicología del arte. Es decir, que lo que los grabadores a partir de ahí comenzamos a desarrollar tiene mucho que ver con lo filosófico y con lo antropológico, más que con lo específico. Si bien en estos últimos 20 años, con el advenimiento de las tecnologías, hay una proliferación de lo que se llaman las técnicas que están permanentemente en cuestionamiento, ¿sí? Que derivan de aquellas que yo te conté hace unos minutos y que las llamamos experimentales, que no tienen cierre. Hay un montón de aspectos que también tienen que ver con aquellas enseñanzas que tuvimos hace 20, 30 o 40 años, porque son las que le dan estructura. Como bien vos dijiste, como buena docente que soy, es imposible para mí jugar con el alumno. Jugar con el alumno sería dejarlo en ese mundo de creatividad sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de orden. El conocimiento requiere una guía y un orden. El conocimiento es un constructo permanente.
100% de acuerdo. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, muchas veces para quien acude a una muestra de arte, y también es algo que está bastante conversado, que también está en como en una tela de juicio, ¿no? Cuando a veces los artistas son nombrados como, o son presentados como artistas emergentes o como artistas de renombre o de trayectoria o que no tienen esa adjetivación, ¿no? Eh, a veces se enojan, a veces se preguntan el por qué. Yo creo que más allá de tomarlo como una cuestión peyorativa, en realidad sí debería tenerse en cuenta, no sé si compartís o no, pero creo que es muy evidente, o a veces esto que contabas, ¿no? De cerrar el ciclo, de que haya una unidad, de que el arte esté planificado y sobre todo que esté respaldado por todas estas cuestiones que logran esa síntesis, ¿no? Cuando el artista, por ejemplo, investiga sobre una temática, cuando trabaja en serie, cuando hace investigaciones, cuando tiene claro también a quién se va a dirigir y quizás el público sea mucho más diverso, ¿no? Del cual a uno se está dirigiendo o al cual uno elige llegar. Y esto puede pasar de igual manera, por ejemplo, con la literatura. Muchos de los Exactamente, libros tienen cuestiones claras, tienen una direccionalidad, como bien mencionabas en el caso de la militancia de Antonio Berni, y quizás en esa evidencia, quizás sea posible encontrarla cuando a veces en una muestra, que puede ser no sé, una muestra colectiva o que no tiene eh, digamos, un lineamiento desde la cuestión curatorial con alguna cuestión específica o que a veces son abiertas y que también son válidas, por supuesto, justamente que a simple vista la obra que nos hace permanecer frente a ella, ¿no? Observándola, la obra habla completamente. Hay exactamente, cuadros que remiten a disfrutarlos exactamente, desde una cuestión estética, desde un logro técnico, pero siempre va a tener un peso más fuerte, más allá del gusto, ¿no? De la cuestión estética, me gusta o no me gusta, aquella obra planificada y que tiene un objetivo. exactamente. Em, por eso creo que quizás es obviamente un punto de debate que también se puede tener abiertamente con diferentes artistas, porque esto no implica que debamos hacer una separación entre artistas autodidactas o aquellos que han tenido la oportunidad de desarrollar una carrera académica, sino que pasa por otro lado, ¿no? Que también en las distintas profesiones, y vamos a tener médicos con el mismo título, sí, pero va a haber alguno que está investigando, que sigue formándose, que va a ir un poquito más allá, un paso más allá. Y quizás creo que, bueno, es el camino que nos está señalando, ¿no? Y que es un mundo al cual el artista que quiere hoy en día, con las herramientas que se tienen, tiene la posibilidad de poder desarrollar una investigación eh, con herramientas, con una llegada a Internet, o al menos encontrar dónde buscar esa información y tener siempre una fuente de respaldo empírico que a fin de cuentas siempre va a hacer que la obra se sienta enriquecida, que la persona se sienta enriquecida y que obviamente pueda tener ese objetivo, ¿no? De llegada. Bueno, no voy a hablar más yo porque hoy estamos para hablar No, de no, vos, tranquila, pero bueno, esto es un big fact, me parece correcto, es un big fact. No, lo que te quería cerrar diciéndote que yo creo que está muy sobrevaluada la cuestión del arte y fundamentalmente la presencia y la función del artista. Tendríamos en algún momento que seguir revisando de qué se trata cuando hablamos de artista, porque aquellos que hacemos docencia, formal o informal, tenemos que tener muy claro esto que vos decís, porque somos multiplicadores, nos guste o no, tenemos que aprender a jugarnos por algo. Yo respeto mucho la gente que no piensa como yo. Respeto y me gusta que la gente no piense como pienso yo. Pero lo importante que aún con las diferencias, con más o menos empatía,
tengamos la posibilidad de construir lo que se llama la tercera posición. Si pudiésemos implementar dentro del arte, empezaría a morir la grieta artística. Como decís vos, ya es un mundo en donde no debería haber ni artistas emergentes ni artistas privilegiados, porque el mundo cambió y nosotros estamos dentro del mundo cumpliendo una función. Si no nos ayornamos, vamos a quedar afuera. Y quiero cerrarte con una anécdota. Yo soy conocida por varias cosas. Una de ellas, por un proverbio muy pequeño que lo aprendí trabajando. No me lo contó nadie. Cuando lo hacía en la escuela de Malarro, en la escuela de cerámica o en tantas otras escuelas donde trabajé, cuando estoy desarrollando mi labor dentro del taller Prueba de Artista, la gente que me brinda la posibilidad de que yo les dé lo mejor de mí y lo que pude haber construido durante tantos años, siempre digo lo mismo. Para mí, Lucía Caro, la musa inspiradora dura 1 segundo 30. Lo demás es un trabajo de construcción intelectual, donde debemos leer, estudiar, formarnos, prepararnos, comprometernos, compartir, aprender a compartir las experiencias de otros y las nuestras. Todo ese combo hace hoy, en este mundo contemporáneo, la diferencia entre una obra con magia y una obra sin magia. Los que hemos tenido la posibilidad y la gratitud de la vida de pararnos frente a una obra, no de artistas emergentes, sino de aquellos que forjaron que hoy estemos parados donde estamos, te puedo garantizar que la piel se te eriza. Y no los conocimos. Poco sabemos de ellos. Lo que sí sabemos es que a pesar de los siglos que pasaron, la magia de ese germen, la magia de esa historia que concierne a ese lenguaje no verbal, está presente. Y eso es lo más maravilloso que le puede pasar a un artista. Se pone la piel de gallina de escucharte. Pero sí, eso sí. Esa también es otra invitación, ¿no? Yo a veces, no quiero usar la palabra desconfío, pero me llama mucho la atención cuando un artista dice, esta obra fue lo que me surgió en el momento solamente. La voy a observar con mucha atención seguramente y me encantará debatir sobre qué le sucedía a la persona si es que es una síntesis de ese momento, que también es una cuestión válida. Pero algo también importante es justamente eso, o una recomendación, ¿no? Visitar museos, hablar con los otros artistas, enfrentarse a las obras, tomarse el tiempo, investigarlas posteriormente, ¿no? De hacer ese trabajo que quizás tenga que ver más con el estudio, con la biblioteca, con buscar alguna nota, una entrevista, la información que se pueda tener para poder construir también ese mundo no visible que sintetiza la obra, ¿no? Por supuesto, por Sobre supuesto. también de narrativa que, sobre todo en la historia, tenía un componente un poco más fuerte de los cuadros que han llegado hoy, que por alguna razón son los grandes recordados o son aquellos que siguen mostrándonos, ¿no? Partes de la historia, técnicas de momentos determinados, qué era lo que estaba sucediendo en aquella época. Y por supuesto, bueno, cómo repercute justamente en esa imagen. Lucía, para continuar, yo creo que podríamos estar en una entrevista que podría durar horas. Pero bueno, lo vamos a dejar. Sobre todo, me encanta que también plantees esta postura, porque creo que esa vocación, ¿no? De dejar una línea, como bien decías, de tener el compromiso de formar,
a personas que eligen el camino del arte, más allá de la técnica, ¿no? Que a veces es lo primero que llama la atención, beneficios que sabemos que tiene el arte, que trabaja o el hemisferio izquierdo, en la cuestión creativa, pero también hay mucho Exactamente. artístico que, bueno, tiene que ver hasta con la relación compositiva, y justamente en todo ese trabajo minucioso que implica la planificación de una obra, ¿no? Exactamente. Vamos a continuar. Vos nos trajiste obras para compartir, y vamos a seguir con la obra número 2, en este orden que tenemos, aunque estemos fuera de tiempo, hacemos 2 capítulos, pero vale muchísimo la pena poder avanzar. Bien, vamos a continuar entonces agradeciendo a Lucía este hermoso encuentro, este encuentro debate, si me permitís estar a la altura, a tu altura. Continuando con esta obra, de la cual te pedimos por favor que bueno, nos cuentes su ficha técnica, de qué se trata y también sobre todo respecto al gran significado que tiene del momento en el cual fue creada. Sí, cómo no. Bueno, en el año 2019 yo viajo a Europa y junto con mi colectivo de artistas hacemos una muestra para la asociación, se llama Asociazione Internazionale per la Decisione Italiane. Cuando viene la pandemia, que yo vuelvo 15 o 20 días antes de que explote todo el momento álgido pandémico, recibo información de la asociación que está en el norte de Italia, que verdaderamente la estaban pasando muy mal. Sí, uno de los Cuando países digo, más afectados. cuando digo muy mal, digo que estaban adentro y lo único que veían pasar era los cadáveres de los congéneres por la calle. Realmente Italia y el norte de Italia la pasó muy mal. El director de la asociación propone a los asociados latinoamericanos hacer una muestra online. Y por supuesto yo le dije que sí, y surgió esta obra que se llama Il mondo sempre camminará. El mundo siempre caminará. Y en realidad lo que quería mostrar es que más allá del horror que a cada uno de nosotros como sujetos temporales dentro del mundo podíamos estar sintiendo, debíamos tener claro que por encima de nosotros el mundo iba a seguir su curso. Es una metáfora, pero es también la necesidad de comenzar a pensar que el tiempo es hoy y que lo que quiero decir solamente lo puedo decir hoy, porque hay un tiempo al cual no tendremos alcance, ni yo ni nadie, porque el mundo va a seguir su proceso y su ruta. Y ahí surgió esa obra que es un díptico, es una obra de 30 centímetros por 80, la armé tipo relieve, y, y el procedimiento que utilicé es un taco perdido. Esa es la historia de esa obra. La tengo yo acá en el taller en forma de papel y la tiene este señor en la asociación en forma online. Bien. Vamos a continuar con la tercera obra. Muy bien, Lucía. Para continuar, uno de los temas que queríamos conversar con vos justamente tiene que ver con el colectivo a través del cual realizas algunas de tus actividades, prueba de artista,
y con el cual recientemente han hecho una exposición, si no me equivoco, allí en Mar del Plata. Sí, cerramos el año, afortunadamente, en Mar del Plata, porque no siempre podemos hacerlo. A veces se dan las condiciones para poder hacerlo en nuestra ciudad y otras veces no. Con respecto a lo que llamamos colectivo en este momento, me gustaría contarte un poco la historia y la trayectoria del mismo. Cuando hace 10, 12 años, yo ya siento que es una etapa que voy cerrando en la función pública, empiezo a pergeñar la posibilidad de armar algo que a mí me permitiera seguir desarrollando docencia, seguir aprendiendo de la docencia y tomo la decisión de armar un taller. El objetivo del taller tenía que ver con nuclear a diversos artistas, personas que tenían algo de conocimiento en el arte. Había fotógrafos, había ilustradores, había diseñadores gráficos y profesores en artes visuales. El métier del taller era muy claro. Todas esas disciplinas iban a ser auxiliadas por el grabado. Bien. Porque había una necesidad en estos profesionales de incursionar en diferentes técnicas para poder enriquecer su propia obra. Y así nació el taller Prueba de Artista. Lo de taller y la diferencia con el colectivo es que en la medida que iban pasando los años, la propia formación que fueron adquiriendo estos artistas hicieron que se reivindicara su función de artista y hoy, si bien nos nucleamos para seguir desarrollando e intercambiando las experiencias, seguir aprendiendo en conjunto, ellos tienen identidad propia. Y ahí dejamos de ser el taller Prueba de Artistas para convertirnos en lo que es hoy el colectivo de artistas que se presentó y cerró el ciclo 2022 en el Hotel Fueva, acá en la ciudad de Mar del Plata. Es muy interesante la experiencia. Yo no sé lo que pudieron haber aprendido conmigo. Sí tengo claro todo lo que yo he aprendido con ellos. Ha sido maravilloso y sigue siendo maravilloso. Es tanto lo que ellos traen al taller en cuanto a los estilos de trabajo, en cuanto al conjunto de ideas, en cuanto a la posibilidad de intercalar, digamos, horizontalmente conocimientos y romper con la dilución de cada una de las especialidades artísticas, que es maravilloso lo que se produce. Entonces no es solamente la eclosión que ellos pudieron haber tenido. En este momento el colectivo, porque te imaginas que es un espacio de entrada y salida permanente. Están en un lugar físico, ¿no? Para las personas, Sí, hay algunos sí, colectivos sí, que sí, tienen la sí, posibilidad de sí, tener un espacio físico en común, otras sí, veces no, pero bueno, en este caso sí es un sí. lugar presente que obviamente puedes contar dónde está para que las Sí, personas que quieran acercarse nosotros puedan hacerlo. estamos físicamente, estamos acá en la ciudad de Mar del Plata, en el barrio La Perla, donde tenemos espacios que pueden ocupar. Siempre son recibidos de a dos artistas. Nunca trabajamos en forma unitaria porque creo que el verdadero aprendizaje se produce con la incorporación y la interrelación de todo lo que está sucediendo en el taller. Entonces somos tres artistas, los dos que vienen y yo, en el momento del aprendizaje.